Bien, tenemos el día de hoy un tema que es la cestodosis en rumiantes y en equinos. Vamos a ello entonces. Moniesia tiene dos especies, Expansa y Benedeni, y Tisanosoma actinioides. La enfermedad producida por Moniesia será la moniesiosis y la producida por Tisanosoma, tisanosomiasis. En esta imagen tenemos a un gusano completo que corresponde al género Moniesia. En esta parte podemos encontrar el escólex. Recordar que el escólex es realmente muy pequeño en comparación con el cuerpo. El cuello es muy delgado y muy largo inicia básicamente la formación de los esproglótidos. Los proglótidos está conformado por tres tipos: inmaduros, maduros y grávidos, que es en la parte final del estróbilo. Recordar que los proglótidos de Moniesia se caracterizan por ser más anchos que largos. En esta parte final vamos a tener ya proglótidos grávidos que han sido desprendidos del estróbilo y que es lo normal cuando salen junto con la materia fecal, que tengan este aspecto blanquecino y que contrasta bastante con la materia fecal. También es conocida las infestaciones por Moniesia o por tisanosoma como teniasis intestinal o teniasis hepática. Aquí tenemos que recordar que tenia solamente afecta a tres especies: al perro, al gato y al humano. Sin embargo, los productores de ganado ovino o de caprino o dueños de equinos asocian la presentación o eliminación de proglótidos o parte del estróbilo con tenia, denominándolo teniasis intestinal, y cuando se trata de Tisanosoma actinioides, teniasis hepática, pero nosotros sabemos que no es lo correcto. Bien, las especies afectadas son los rumiantes. Las condiciones naturales de un ciclo biológico se da a partir de esta combinación de animales jóvenes con animales adultos y las praderas, en donde van a encontrar la fase infectante. La distribución geográfica es mundial. Vamos a encontrar con mayor frecuencia al género Moniesia expansa y a Moniesia benedeni. En pequeños rumiantes también lo podemos encontrar en los bovinos. Sin embargo, son géneros muy comunes en nuestro país. A diferencia, hay que mencionar que Tisanosoma actinoides no lo es tan común. De hecho, los adultos de Tisanosoma son poco prolíficos si es que eliminan una menor cantidad de cápsulas ovígeras al ambiente. Por eso es que también no es tan diagnosticado este género. Bien, dentro de los aspectos ecológicos, es una enfermedad generalmente crónica. Puede convivir bastante bien los gusanos adultos con los bovinos, con los ovinos o con los caprinos, y puede afectar prácticamente a animales de diferentes edades, con mayor predilección por los animales jóvenes. Dentro de un grupo de animales podemos encontrar a la mayoría de los animales enfermos o infectados por los céstodos. Como bien sabemos, los céstodos tienen una acción exfoliatriz quimófaga, y en este sentido los problemas asociados a la cestodosis será de tipo nutricional. Hay que recordar que la cestodosis en los animales no solamente vamos a encontrar un género y no solamente un tipo de organismo, podemos encontrar infecciones mixtas en donde vamos a ver anemátodos, acéstodos, incluso ectoparásitos en el manto de estos animales. La combinación de estos dará como resultado la presentación o afectaciones en el desarrollo de los animales. No hay que olvidar entonces que la simple presencia de los gusanos
no va a llegar a causar la muerte a los animales. Sin embargo, hay que recordar que infestaciones elevadas, es decir, elevadas cantidades de gusanos dentro del intestino delgado, puede llegar incluso a causar la muerte, solo y cuando la infestación sea muy elevada. Dentro de los aspectos ecológicos de los vertebrados, tenemos que mencionar que cobra mayor importancia los animales adultos que actuarán como animales portadores. La infección en los animales adultos será muy leve y más evidente en los animales jóvenes, pero ellos serán la fuente que eliminará los proglótidos al ambiente y de esta forma los animales jóvenes tendrán a su disposición el ciclo biológico. La adquisición de la enfermedad por parte de los animales adultos como los jóvenes será a través del consumo de la fase infectante, que son los ácaros oribátidos o los insectos zocópteros que vamos a encontrar en el suelo y vamos a describir a continuación. Como ya hemos mencionado, la edad es un factor predisponente y la presentación de la cestodosis estará asociado a que, como regla general, los animales jóvenes menos de 6 meses tendrán cargas elevadas, mientras que los animales adultos tendrán cargas muy moderadas a bajas. Esto está relacionado con la respuesta inmunológica, es decir, existe ya un equilibrio entre los gusanos con los adultos, mientras que con los jóvenes, al ser inmaduros inmunológicamente, son incapaces de evitar la implantación de una mayor cantidad de gusanos. Los sistemas productivos es muy importante ya que la presentación o presencia del hospedero intermediario requiere de ciertas condiciones como temperatura, humedad, como en esta imagen que tenemos en esta presentación. Vemos pastos muy altos y que genera cierta sombra debajo y que es muy útil para estos organismos. Es muy agradable para ellos estar en un suelo muy húmedo. Sin embargo, en muchas ocasiones cuando los pastos son muy bajos, los ácaros tienden a sobrevivir aún bajo ciertas condiciones y volver a repoblarse cuando las condiciones o la lluvia favorezca el crecimiento de los mismos. Como indicamos, la nutrición de de los céstodos será muy valioso y muy importante, ya que impactará directamente entre el estado de carnes y el crecimiento de los animales. Vamos a ver animales muy flacos y animales que se han adaptado muy bien, quizás porque ya su respuesta inmunológica ha montado y ha existido un equilibrio entre estos organismos. Sin embargo, como hemos dicho, como regla general, los animales más jóvenes tendrán las mayores consecuencias. Hablemos ahora de los hospederos intermediarios. Los hospederos intermediarios son ácaros, como vemos en esta imagen, microscópicos y también insectos zocópteros. Los insectos zocópteros, al igual que los ácaros, los vamos a encontrar en grandes cantidades en el suelo. El objetivo que tienen estos organismos será el degradar la materia orgánica, materia fecal que sea depositada por las ovejas, será desintegrada por ellos. Por lo tanto, forman parte de este grupo de desintegradores con la finalidad de integrar al suelo diferentes minerales para que el suelo sea bastante eficiente y tenga un crecimiento de los pastos, que es en beneficio de las ovejas. Al formar parte de este microecosistema, estos ácaros son parte fundamental en el ciclo biológico de la amonieciosis o de la tisanosomiasis, ya que dentro de ellos se desarrollará la fase larvaria conocida como cisticercoide, que es un metacéstodo de los céstodos. Cisticercoide lo vamos a relacionar siempre con organismos invertebrados y en este caso serán los ácaros y los insectos. Para que el ciclo se complete se requiere del consumo de alguno de ellos
y una vez que han pasado unas 6 semanas después del consumo de estos organismos invertebrados, dentro del tubo digestivo encontraremos a un gusano adulto. Aquí vemos de cerca los hospederos intermediarios. Morfológicamente son diferentes, pertenecen a una clase diferente. Por ejemplo, los ácaros van a presentar el cuerpo fusionado y solo sobresalen las piezas vocales y un par de patas en la parte anterior. Mientras que los insectos presentarán 3 porciones de su cuerpo, una cabeza, un tórax y un abdomen, y 3 pares de patas marchadoras. Además, como todo insecto, presentan antenas insertadas en su cabeza. Los insectos zocópteros son muy comunes, incluso a pesar de que no estemos relacionados con el campo. Podemos encontrarlo en alguna biblioteca o en algunos libros que nosotros tengamos en nuestra casa almacenados y que contengan cierta humedad, que es un espacio con alta humedad. En estos sitios los ácaros son muy activos, y es que estos organismos se van a alimentar de las hojas de estos libros. Pero también los insectos zocópteros los podemos encontrar al igual que los ácaros oribátidos. Existen algunos géneros importantes de los ácaros oribátidos que podemos mencionar algunos de ellos. Por ejemplo, Oribátula o Galumna. Galumna se escribe Galumna. Oribátula, tal cual se escucha, o Ribatula. O Esqueloribates. Esqueloribates es un poquito más complicado de escribir, pero lo voy a pronunciar, bueno, voy a deletrearlo. Scheloribates. Esqueloribates. Son dentro de algunos de los géneros más importantes. Existen muchísimos géneros dentro de esta familia de los ácaros oribátidos. Bien, las condiciones, como ya hemos dicho, los ácaros, tanto como los insectos, requieren de humedad elevada. La temperatura puede ir de templada a cálida. Todo va a depender de la estación del año en que se encuentre, primavera, verano, otoño. Las fluctuaciones originan en la estacionalidad. Esto quiere decir que vamos a encontrar grandes cantidades o poblaciones de estos organismos invertebrados en el suelo, en primavera, verano u otoño. En invierno será donde vamos a encontrar la menor cantidad de organismos en el suelo. Y como hemos dicho, estos ácaros son muy eficientes y en los periodos de seca lo que hacen es enterrarse en el suelo. Sabemos que si nosotros rascamos un poco más a la tierra vamos a encontrar cierta humedad debajo. Esto es ideal para ellos para sobrevivir y alcanzar el siguiente periodo estacional. Por lo tanto, este microecosistema permite que los ácaros se encuentren disponibles para el consumo por los hospederos definitivos. Recordar que tienen que consumirlos ya sea en los forrajes o en el agua. Bien, vamos a ver un poco de morfología que ya fue revisada en el laboratorio. Los proglótidos maduros de Moniesia expansa van a presentar estas estructuras circulares entre los proglótidos, conocidos como glándulas interproglotidias. Alcanzamos a ver sus dos ovarios a cada uno de los lados. Vemos una gran cantidad ya de huevos almacenados. Ha desaparecido los órganos sexuales tanto masculino como femenino. No vemos ninguna estructura más que solo la fase de huevo ya en la parte final del estróbilo, que serían proglótidos grávidos. Aquí vemos gusanos obtenidos directamente como hallazgo a la necropsia. Vemos el tono característico blanquecino amarillento. Vemos que los proglótidos son muy anchos, más anchos que largos, y es muy claro la diferencia. No podemos confundirlo con el género Taenia porque sabemos que el género Taenia los proglótidos son tanto largos como anchos en comparación con estos.
Esa es la imagen que teníamos en la primera o la segunda diapositiva. Vemos el gusano completo con la formación de los proglótidos y sabemos que conforme se van alejando se van haciendo más anchos que largos. Aquí tenemos a las dos especies. Podemos diferenciar las glándulas interproglotidias, que son más grandes y distribuidas expandidas a lo ancho, mientras que en Benedenis son más pequeñas y se concentran en la parte media del proglótido. Aquí vemos una vez más la formación de los proglótidos. Son proglótidos maduros y proglótidos grávidos. Lo que vamos a ver aquí ya es un género diferente, es Tisanosoma actinoides. Sabemos que se trata de tisanosoma porque presentan esas estructuras conocidas como festones al final de cada proglótido. Es el único cestodo que revisamos que presenta festones en el curso. Además podemos observar que presenta también un escólex con 4 ventosas. Las 4 ventosas son muy desarrolladas de la misma forma que en Moniesia. Esta línea que alcanzamos a apreciar aquí corresponde al sistema osmorregulador, que son canales que atraviesan o que comparten con todos los proglótidos, tanto a lo largo como a lo ancho. Pero no olvide que estos flecos, conocidos como festones, son característicos de Tisanosoma actinoides. Otra estructura con la que cuentan los proglótidos maduros es esto que vemos aquí, que corresponde al órgano parauterino. El órgano parauterino le sirve a estos organismos para eliminar las cápsulas ovígeras formadas, por lo que habíamos dicho que los proglótidos en la parte final del estróbilo se les consideraba como proglótidos exhaustos. Esta imagen fue tomada directamente del microscopio estereoscópico, en donde alcanzamos a apreciar la formación de los festones. Ese es el objetivo que se perseguía, que ustedes observaran los festones. Y es que también a este género Tisanosoma se le conoce como tenia festoneada. Vemos nuevamente la formación de los festones en esta preparación ya teñida. Bien, el ciclo biológico es este que tenemos aquí. Los animales jóvenes o adultos eliminarán los proglótidos al ambiente. Estos proglótidos se desintegrarán y serán consumidos por los hospederos intermediarios, que ya dijimos que son ácaros o insectos. En estos ácaros o insectos se desarrollará el metacéstodo, conocido como cisticercoide, y una vez que estos organismos contengan la fase larvaria o metacéstodo, al ser consumidos por el hospedero principal, evaginará de esta fase y comenzará la formación de los proglótidos. A eso se le denomina estrobilación. Y ese es el ciclo biológico. Hospederos intermediarios, que son invertebrados, y hospederos definitivos vertebrados. Este mismo ciclo en Moniesia lo vamos a repetir en el ciclo biológico de Anoplocéfala. Lo único que va a cambiar será la especie. En lugar de una oveja, de una cabra o de un bovino, vamos a colocar aquí a un equino. Bien, dentro de los mecanismos patogénicos tenemos los más importantes: acción irritativa, acción bacterífera, acción quimófaga y acción tóxica. La acción tóxica, vamos a iniciar con esta. Se ha descrito que Moniesia y Tisanosoma secretan sustancias que van a suprimir la síntesis proteica. De manera especial, hay que mencionar que una de las proteínas que cumple funciones fundamentales dentro del organismo es la albúmina. Y al hablar de la albúmina, tenemos que mencionar que cumple muchas funciones. Una de las más importantes es el transporte de diferentes moléculas
claro, de diferente peso molecular. Por ejemplo, puede transportar hormonas, puede transportar fármacos, puede transportar metales, puede transportar vitaminas, aminoácidos, perdón, incluso bilirrubina no conjugada o ácidos grasos. Sin embargo, esto no es lo más importante, al menos de manera especial con los céstodos. Otra función con la que cuenta la albúmina es mantener el equilibrio en la presión oncótica, es decir, la presión oncótica o hidrostática y coloidosmótica. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es lo que está manteniendo este equilibrio? Bueno, como sabemos, los líquidos en los vasos sanguíneos tienen que estar, como sabemos, dentro de los vasos sanguíneos. Sin embargo, la presión que ejerce cuando pasa por los vasos sanguíneos a los capilares, la presión es tal que parte de este líquido sale a través de los capilares. ¿Y a dónde pasa? Bueno, al espacio extracelular o al intersticio. Parte de este líquido que sale al intersticio va a ser captado por los capilares linfáticos para formar la linfa. Y este líquido que sobra tiene que ser devuelto una vez más a los vasos sanguíneos. Este mecanismo de equilibrio entre las presiones es regulado por la albúmina. Al suprimir la presentación o síntesis de la albúmina, lo que vamos a observar es que parte de este líquido no será devuelto una vez más a los vasos sanguíneos y vamos a encontrar un acúmulo de líquido en este intersticio, al cual le denominaremos entonces ascitis. La ascitis lo vamos a observar en los animales como la presencia de líquido. Este líquido seroso que lo vamos a encontrar entre un espacio entre el peritoneo y el peritoneo parietal. La consecuencia será que vamos a ver animales pues con un cierto peso, es decir, animales que sí están convirtiendo lo que están comiendo, están convirtiendo alimento en ganancia de peso. Lo que no sabemos que esta ganancia de peso es básicamente agua, es líquido y no es propiamente la ganancia de músculo. Por esta razón, nosotros podemos asociarlo que los animales se encuentran en buen estado de carnes. Sin embargo, ahora sabemos que esta acción tóxica que suprime la síntesis de proteína bloquea el que la presión oncótica y coloidosmótica se encuentre regulada y que parte de este líquido, en lugar de ser revuelto, se acumule en el intersticio. En este caso, la consecuencia sería la ascitis. La acción quimófaga es la acción exfoliatriz principal que tienen los céstodos. Como sabemos, el quimo será consumido a través del tegumento de los céstodos, a través de las estructuras conocidas como microtricas o microtricos que se encuentran en todo el tegumento de los céstodos. La consecuencia será la pérdida de los nutrientes y la poca o nula ganancia de peso, pero será compensado entonces por esta acción supresora de la albúmina, ¿no? Entonces estarán muy delgados, con poco músculo, pero con mucho líquido. Y a la apariencia de los productores se encontrarán en buenas condiciones. Otra acción que ha sido asociada a amoniesia es la acción bacterífera. Dentro de las acciones patógenas con la que cuenta este céstodo, como sabemos, el órgano de fijación de los céstodos es el escólex. El escólex es desarmado, pero presenta cuatro ventosas muy grandes que se anclan muy bien a la mucosa y que en muchas ocasiones la asociación de las dos especies y además en altas cantidades, es decir, una infestación masiva, incluso puede llegar a la perforación intestinal. Este daño a la mucosa y a la enteritis producida propiamente por estos gusanos puede llevar a la presentación de organismos oportunistas y tal es la presencia de Clostridium perfringens. El daño a la mucosa y la formación de úlceras en la mucosa puede generar la colonización de bacterias como Clostridium perfringens.
Clostridium perfringens puede generar la enterotoxemia, es decir, va a liberar toxinas y esto le puede llegar a causar la muerte a los animales en un periodo muy corto. Entonces, aquí lo que tenemos es que la acción inflamatoria irritativa por el anclaje del Scolex puede predisponer la presentación de bacterias y la enterotoxemia. La acción quimófaga con la pérdida de peso y el crecimiento y la acción tóxica suprimiendo la síntesis de albúmina y el desequilibrio de la presión hidrostática y coloidosmótica. El diagnóstico de estos géneros se basa en la observación directa de proglótidos eliminados en la materia fecal. El contraste con la materia fecal es muy evidente. El tono es blanquecino, se ven como la apariencia como de un grano de arroz. Las técnicas coproparasitoscópicas que podemos utilizar estarán encaminadas en buscar las fases de huevo, que tienen aspecto geométrico, por ejemplo aquí se ve ligeramente más cuadrado, pero los podemos encontrar en formas triangulares o en formas pentaméricas. Otra forma de hacer el diagnóstico es a la inspección sanitaria, como un hallazgo a la necropsia de los animales, en donde podemos obtener a los gusanos completos si tenemos mucho cuidado, evitando hacer tracción para obtener a los gusanos completos, así como lo tiene esta persona. Entonces, técnicas coproparasitoscópicas enfocadas a buscar la fase de huevo, observación de proglótidos directamente en la materia fecal. Para corroborar que se trata de hemoniasia, lo que podemos hacer es colectar estos proglótidos y llevar estos proglótidos al laboratorio para que se haga el diagnóstico y cerciorarnos específicamente que se trata de este género, o la observación de fases de huevo. Dentro de los aspectos preventivos y de control, los puntos a mencionar es el manejo del pastoreo, el de los hospederos intermediarios y en los rumiantes. El control en los hospederos intermediarios y el pastoreo resulta muy complicado. Como bien sabemos, estos ácaros los vamos a encontrar en el suelo en grandes cantidades, formando parte de este ecosistema. Y el efecto es benéfico. Como sabemos, se encargan de degradar la materia orgánica y es fundamental para el equilibrio en los suelos. Por esta razón, el eliminarlos sería muy complicado. En ese sentido, la otra alternativa con la que se cuenta, ya que no podemos eliminar a los hospederos intermediarios, es utilizar moléculas con actividad cestodicida. Los principios que se han utilizado van desde el albendazol, el praziquantel y el sulfato de cobre. Si queremos dar un tratamiento muy económico, podemos utilizar el sulfato de cobre al 2%. Sin embargo, corremos el riesgo de intoxicar a los animales. Las otras opciones que tenemos serán el albendazol y el praziquantel. El praziquantel es estodicida, mientras que el albendazol podemos actuar contra tremátodos, contra céstodos y contra nemátodos. Tremátodos, nemátodos y céstodos con el albendazol. Y el praziquantel solamente para los céstodos. El albendazol es muy utilizado en los rumiantes. En diferentes presentaciones lo podemos encontrar en el mercado de la misma forma que praziquantel. Los siguientes géneros que revisaremos serán Anoplocephala perfoliata y Anoplocephala magna y Paraneoplocephala mamilana. Estos géneros, como bien sabemos, van a afectar a los equinos. La especie que con mayor frecuencia se encuentra en los equinos es la especie perfoliata y en menores cantidades a magna. Incluso podemos encontrar a ambas especies en un mismo hospedero. Sin en cambio, en Paraneoplocephala mamilana es muy raro observar a este género. Es mucho más común los que ya mencioné, pero lo podemos llegar incluso a encontrar. La enfermedad producida es la anoplocefalosis,
o también conocida como cestodosis de los equinos. En esta imagen apreciamos el Scolex de Anoplocéfala. De manera especial se trata de perfoliata porque presenta estas estructuras debajo de cada ventosa conocidas como escofietas. Estos céstodos dan apariencia de ser gusanos completos no segmentados debido a que los proglótidos se encuentran muy unidos uno con el otro. Los hospederos son los equinos, los équidos, caballos, burros o mulas o burdéganos. Los burdéganos nos preguntaremos qué son, seguramente muchos de ustedes ya lo saben, pero bueno, son los híbridos, es un híbrido entre un caballo y una burra, mientras que las mulas es la cruza entre una yegua y un asno. Entonces, los burdeganos es la cruza entre un caballo y una burrita. Y las mulas es lo opuesto, es una yegua y un asno. Pero todos los équidos se verán afectados por este género. La localización anatómica lo podemos encontrar en el intestino delgado, incluso en el ciego. Por ejemplo, Paranoplocéfala mamilana la podemos encontrar incluso en el estómago. De hecho, en esta imagen podemos apreciar muy bien el gusano completo. Y ustedes me pueden decir de qué especie se trata. O bueno, yo imaginaré que están pensando que se trata de Anopocéfala perfoliata. Aquí están las escofietas. Y aquí está su escólex. El escólex en perfoliata es mucho más pequeño en comparación con magna. Además, el tamaño que llega a tener Anoplocéfala perfoliata va de los 5 a los 8 centímetros, mientras que en Anoplocéfala magna alcanza unos 30-40 centímetros. La distribución geográfica es mundial. Podemos encontrar estos géneros en cualquier equino en el mundo. Los hospederos definitivos, quizás aquí no me voy a detener mucho porque son prácticamente lo mismo. Los hospederos definitivos serán los equinos, los hospederos intermediarios serán los insectosocópteros y también los ácaros de la familia Oribatidae. Los géneros, como ustedes ya recuerdan, los más importantes, ¿cuáles serán? Galumna, Oribátula y Esqueloribates, dentro de los más importantes. El ambiente es fundamental para que los ácaros pues, estén viables en temporada, por ejemplo, en la primavera, es cuando en mayores cantidades lo encontramos, primavera, verano, y en invierno es cuando decrece la población. El impacto directo sobre los animales, como ya indicamos, son quimófagos, va a actuar directamente sobre la ganancia de peso y vamos a ver animales muy delgados en estado de carnes. Aquí vemos una imagen para que observemos de cerca a los gusanos anclados a la mucosa del intestino delgado. Las zonas más enrojecidas son los sitios donde se ha anclado a través de sus ventosas. Recuerden que la ventosa ejerce una presión negativa directa, es como si le estuvieran prácticamente haciendo un chupetón a la mucosa. Ahora imagínense grandes cantidades de gusanos haciendo esta misma acción. De hecho, aquí alcanzamos a ver mucho mejor. Aquí están haciendo tracción de uno de los gusanos y vemos que hay sitios en donde vemos enrojecida la mucosa. Incluso puede llegarse a formar úlceras, ¿sí? Y como ya indicamos, en algunas ocasiones puede llegar a perforar el intestino. Morfológicamente, hemos dicho que el escólex es más pequeño en perfoliata con la presentación de las escofietas debajo de cada ventosa que son solapas muy características, a diferencia de lo que ocurre con Anoplocéfala magna que presenta un escólex más desarrollado en forma más circular y más proyectado hacia la parte anterior. Y el estróbilo es mucho más largo en comparación con perfoliata. Aquí las tenemos. Las comparaciones en cuanto a la longitud que pueden llegar a tener están ligeramente más anchas. Perfoliata, sin embargo, el estróbilo es más grande en Anoplocéfala magna.
La interacción con otros géneros de parásitos es muy común. Podemos encontrar Anoplocéfala y al mismo tiempo podemos encontrar otro género que es el género Strongylos. De Strongylos hay grandes y pequeños Strongylos y en muchas ocasiones podemos llegar a subestimar la presencia de estos organismos, ya que Strongylos, la acción exfoliatriz es hematófaga a diferencia de los céstodos que es quimófaga. Aquí vemos más imágenes en donde podemos apreciar y contrastar muy fácilmente la presencia de los gusanos, ya que tienen ese tono característico blanquecino o amarillento. Y se puede llegar a confundir o no podemos llegar a notar la presencia de, por ejemplo, de algunos géneros más pequeños de nemátodos que tendríamos que revisar muy bien, incluso hacer un ligero lavado para identificar a los nemátodos que estén anclados a la mucosa a través de su cápsula bucal. Aquí tenemos más imágenes. Ese se trataría de Anoplocéfala perfoliata y de este lado tendríamos Anoplocéfala magna. Recordemos que la comparación en cuanto a tamaño es muy claro. Para eso entonces tenemos que basarnos, si los gusanos que tenemos en el laboratorio no son tan largos, tenemos que identificar inmediatamente el Scolex y la presencia de escofietas o no. El ciclo biológico es el mismo, lo único que cambió, como ya indicamos, es la especie. En lugar de estar un ovino, tenemos a un equino. Los equinos eliminarán los proglótidos. A diferencia de lo que ocurre con Moniesia, los proglótidos se desintegran en la materia fecal y es muy poco probable que podamos encontrar proglótidos de Anoplocéfala en la materia fecal. Por esta razón es que realizamos técnicas coproparasitoscópicas para buscar la fase de huevo. Estos huevos contenidos en los proglótidos serán consumidos por el hospedero intermediario, que son los ácaros oribátidos, en donde se desarrollará la fase larvaria conocida como cistis cercoide. Una vez consumido por el hospedero definitivo, se desarrollará y comenzará a estrobilar. Este es el ciclo biológico y ustedes ya lo conocen. La forma diagnóstica, lo que vemos aquí son huevos con formas similares a los de Moniesia, sin embargo es una especie diferente. Por lo tanto, cuando vemos huevos eliminados o huevos en una técnica de flotación que corresponde a un equino, tenemos que colocar que se trata de Moniesia sp, ya que no podemos determinar la especie. Para poder determinar la especie tendríamos que observar los proglótidos maduros, ya teñidos, y identificar las estructuras que se les conoce como glándulas interproglotidias. Además, en esta imagen alcanzamos a ver un oquiste que está aquí. Recordemos, los oquistes de los protozoarios son más pequeños en comparación con los huevos de los metazoarios. Son muchísimo más grandes. El tratamiento que podemos utilizar para controlar la cestodosis en los equinos es a través de moléculas con actividad antihelmíntica como el febendazol o el praziquantel. De la misma forma, el febendazol, que pertenece a la familia de los benchimidazoles, podemos tratar tanto a nemátodos como a céstodos, y con praziquantel de manera específica solo a los céstodos. Y parece ser que con esto terminamos la cestodosis de rumiantes y de equinos. Muchas gracias.